Hola, buen día. Ya comenzamos, un segundito que estoy resolviendo un tema técnico. Aguántenme un cachito. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, se escucha. Bueno, chicos, les pido disculpas por la demora en comenzar, pero no estoy en mi casa, estoy en mi otro trabajo, que hoy tuve que venir más temprano porque tenemos un temita que resolver acá y entonces la única forma era entrar más temprano para poder, si no tenía que cancelar la clase y tampoco quería hacer eso. Así que tampoco voy a poder dar toda la clase, calculo que daré clase hasta 8:15, 8:30. Pero bueno, como para no, para aprovechar un poco el tiempo. Y además tengo otro tema que estoy con poca batería, con lo cual, y no consigo zapatillas, porque no hay nadie, todavía no llegó nadie al trabajo, así que no logro encontrar una zapatilla. En cuanto encuentre una zapatilla, soluciono el tema de la batería. Pero bueno, arranquemos con la batería que tenga eh, y vemos qué es lo que pasa, ¿sí? Están todos muy en contra de tener clase mañana de 9 a 11. Hay alguien que tiene un problema muy, muy, muy grave, muy complicado. Buenos días. Yo no tengo ningún problema. Yo tampoco. Bueno, si alguien tiene problema, hable ahora o calle para siempre. Bueno, ok. Si nadie tiene historia, entonces mañana a las 9 nos conectamos, ¿sí? Vamos a tener clase de 9 a 11. Así compenso un poco la clase de hoy y también avanzamos un poquito más, ¿sí? Porque si no, la semana que viene va a ser como media heavy. Bueno, entonces la semana pasada, lo que habíamos estado para la semana, sí, ¿no? ¿Hoy qué es? Hoy es viernes, no, esta semana, el miércoles pasado, habíamos estado trabajando con el tema de bondad de ajuste, ¿sí? Que era una de las versiones del test de chi cuadrado. Lo que vamos a ver ahora es la otra versión del test, que es el test para independencia de atributos. Eh, Déjenme un segundo, a ver si yo tengo un archivo armado de esto. Sí, tengo algo. Están viendo el Excel, ¿no? Ok. Bueno, acá tenemos un problema concreto, ¿sí? De hecho, inclusive estos datos provienen de una monografía que hizo un alumno de Estadística 2, no el cuatrimestre pasado, sino el anterior, el último del 2020. Ustedes saben que para el segundo parcial en la cursada regular los chicos tienen que hacer un trabajo de investigación, una monografía donde tienen que poner en acción los temas que aprendieron durante los temas del segundo parcial.
Bueno, acá lo que este alumno investigó fue el tema de el tipo de cobertura pública, el tipo, espera, queda feo esto, ¿sí? Sí, el tema de cobertura médica que tiene, él tomó una muestra de 385 personas, no me acuerdo ahora exactamente de dónde provenía esta muestra, pero esta muestra clasificaba a las personas en función de dos categorías, ¿sí? Por un lado, el ingreso, ¿sí? De las personas, obviamente, seguramente estos son datos sacados de la encuesta permanente de hogares, y lo que hizo fue sacar de la encuesta permanente de hogares una muestra, ¿sí? En donde estas 385 personas fueron clasificadas según su ingreso y el criterio de organización del ingreso fue personas que están por arriba del ingreso medio o personas por debajo del ingreso medio. Y por otro lado, lo que estamos viendo es el tipo de cobertura médica que utilizan estas personas, ya sea, en este caso podría ser obra social, prepaga y público, ¿sí? Creo que el trabajo original distinguía eh, una categoría más. Creo que el público me parece que lo dividía entre gente que tiene cobertura también por planes sociales, algo por el estilo, pero como era como, nos quedaba un poco de poca cantidad justamente en esa categoría, se juntó en lo que sería cobertura pública a la gente que asiste directamente a hospitales nacionales o, no sé, no me acuerdo bien, pero sé que había algún tipo de cobertura especial para algunos planes sociales, pero no me acuerdo bien. Así que involucremos todos juntos, ¿no? O sea, o tenés obra social porque estás en relación de dependencia, o tenés prepaga porque, digamos, tuviste una extensión de la obra social o porque directamente contrataste la prepaga, o vas al hospital público, ¿sí? Eh, entonces, la idea de un test de independencia de atributos es probar, desde un punto de vista estadístico, si se pueden considerar que dos variables son independientes, ¿sí? En este caso, las variables serían tu ingreso, ¿no? Y el tipo de cobertura médica que tenés, ¿no? O sea, esas son las variables, y dentro de las variables vos podés tenés categorías, ¿no? Por ejemplo, el ingreso se la dividió en dos opciones, pero se podría haber dividido en más opciones, ¿sí? Podríamos haber trabajado con primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. En vez de digamos, en vez de dividir por la media, podríamos haber dividido por cuartiles, o deciles, si fuese el caso de un censo nacional, ¿sí? Poner tenés muchos datos. Pero bueno, para esta muestra, digamos, el criterio adecuado era trabajar por arriba de la media y por debajo de la media. Y acá estamos viendo, digamos, lo que sería la cobertura médica, tres tipos de opciones, ¿no? Que son las clásicas en Argentina. Entonces, siempre que digamos, se entiende el problema, ¿no? Se entiende qué tipo de situación pretende cubrir un test de independencia de atributos. ¿Estamos bien? Sí, Ok, bueno, entonces en este test, al igual que el test de bondad de ajuste, las variables, perdón, las hipótesis no son del todo flexibles. ¿A qué me refiero? Yo no tengo mucha posibilidad de elegir yo cómo voy a trabajar con las hipótesis, ¿sí? Siempre en la hipótesis nula se va a suponer que las variables con las que estoy trabajando son independientes, y siempre en la hipótesis alternativa se va a suponer lo contrario, es decir, que las variables son independientes, ¿sí? De vuelta, este es un test que apunta a características, digamos, no paramétricas de la población, sino un comportamiento de los datos, ¿no? En el test de bondad de ajuste, el comportamiento era respecto a si seguían algún modelo de probabilidad. Acá el supuesto que yo tengo en la hipótesis nula tiene que ver con la independencia de las variables. Bueno,
la lógica es más o menos la misma, ¿sí? O sea, en base, acá lo que tenemos son estas 6 frecuencias que tengo acá, ¿no? Que estoy señalando ahora, son frecuencias observadas, son frecuencias que provienen de la realidad, ¿sí? De hecho, les repito, esto fue un trabajo de un alumno hecho en base a la encuesta permanente de hogares, y vamos a trabajar de la misma forma que trabajábamos con el test de independencia de atributos, ¿sí? Suponiendo, digamos, dando por verdadero lo que está en la hipótesis nula, vamos a estudiar cómo deberían comportarse estos datos en la realidad, ¿sí? Digamos, cuál sería mejor dicho, estos son los datos, así se comportan los datos en la realidad. Pero si nosotros supusiésemos cierta la hipótesis nula, veríamos qué sería esperable, ¿no? En el comportamiento de estos datos. Y contrastando lo observado con lo esperado, ahí es donde está la similitud con la bondad de ajuste, podríamos tomar una decisión, ¿sí? Básicamente lo que yo voy a tener que hacer es construir una nueva tabla, ¿sí? Como yo tengo esta tabla que la voy a copiar, la voy a pegar acá, pero en realidad yo lo que quiero, en vez de trabajar con una tabla de valores observados, quiero trabajar con una tabla de valores esperados, ¿sí? Una tabla de valores esperados. Esta tabla de valores esperados, en realidad lo que va a tomar en cuenta básicamente es el total de los datos observados, ¿sí? O sea, no voy justamente a repetir estos 6 números que representan a lo que se observó, a la realidad, sino que teniendo en cuenta los totales que observé, yo voy a decir, bueno, ¿cómo deberían repartirse estos 385 datos, teniendo en cuenta las 2 variables con las que estoy trabajando, en el caso de que la hipótesis nula sea cierta, ¿no? Esto que vamos a hacer ahora es el punto central. Si entendemos esto, más o menos estamos bien, ¿sí? Es decir, si yo doy por cierta la hipótesis nula, estos totales deberían acomodarse, ¿sí? En función de la hipótesis de independencia. Si una vez yo calculo esos valores esperados que reflejan la hipótesis de independencia, los comparo contra lo que realmente se observó, si hay coincidencia, ¿qué les parece? ¿Que la hipótesis de independencia cobra fuerza o pierde fuerza? Hola, hola. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, sí. Si los observados se parecen a los esperados, la hipótesis nula cobraría fuerza. Exacto, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. En el caso de que los observados no se parezcan a los esperados, dado que los esperados fueron construidos considerando que la hipótesis nula es verdadera, entonces diría que el punto de partida, el problema es el punto de partida, que fue la hipótesis, ¿no? Y descartaría la hipótesis nula, ¿no? Bueno, entonces vamos a construir primero, en base a la hipótesis nula verdadera, los valores esperados, ¿sí? Piensen que en el test de bondad de ajuste, los valores esperados yo los construí considerando que el modelo de probabilidad era correcto, ¿no? Es decir, yo decía, bueno, si es una probabilidad normal, calculaba las probabilidades para los intervalos usando la distribución normal, o si era un modelo discreto, tipo, no sé, Poisson, calculaba las probabilidades puntuales usando las fórmulas de Poisson, ¿no? Bueno, acá no tengo un modelo de probabilidad, lo que tengo es un modelo de que las variables son independientes. Entonces, el criterio va a ser el siguiente, ¿no? Va a ser calcular, por ejemplo, eso se puede hacer de 2 maneras, en realidad es un poco al gusto de ustedes. Yo puedo calcular qué porcentaje representa, digamos, qué porcentaje de los 385 personas, qué porcentaje representan los que usan obra social, usan prepaga o usan del sector público, y distribuir a estos 114 y a estos 271 en función de esos porcentajes, o lo puedo hacer al revés. Puedo ver qué porcentaje de los ingresos están por arriba de
la media y qué porcentajes están por debajo, y estos tres valores que tengo acá abajo, distribuirlos en función de esos porcentajes. Digamos, las dos opciones es lo mismo, hacen lo que más les gusta, ¿sí? Van a obtener los mismos números. A ver, yo voy a partir de esta manera, ¿no? Voy a calcular el porcentaje de personas, el porcentaje de personas que tienen un ingreso por arriba del ingreso medio, ¿sí? ¿Eso cómo lo hago? Bueno, haciendo 114 dividido 385, ¿sí? Y esto lo escribo como porcentaje. Bueno, entonces, vamos acá, fijo esto, este numerito lo fijo. Puedo arrastrar la fórmula, igual ya sé que son 70, ¿no? Pero, y esto vamos a poner algún decimal más, ¿sí? Bueno, entonces, se entiende lo que hice, ¿no? Calculé de estos 385 qué porcentaje está por arriba de la media y por debajo de la media. Entonces digo, si el ingreso de las personas no influye en el tipo de medicina, que consume, que contrata digamos, que utiliza, ¿sí? El total de las personas que están utilizando justamente cada uno de estos sistemas de salud debería repartirse proporcionalmente al ingreso que tiene esa gente. Si yo noto que los porcentajes que estos tres valores no se distribuyen proporcionalmente al ingreso que tienen, entonces eso me estaría indicando que el ingreso podría estar determinando de alguna manera qué tipo de cobertura médica tenés. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, lo único que voy a hacer es ahora 285, ¿no? Perdón, 252, voy a repartirlo, o sea, este valor lo voy a repartir proporcionalmente a estos porcentajes, ¿sí? Y eso me genera la frecuencia esperada. Bueno, acá para poder hacerlo bien tendría que fijar a esto. Bueno, igual podría hacerlo por diferencia, ¿sí? O sea, esto lo pueden calcular de miles de formas, ¿tá? Obviamente que si sumas estos dos valores, la suma te va a dar 252, ¿sí? Si quiero arrastrar la fórmula, va a ser un lío, ¿no? Porque no está muy bien construida esta fórmula para poder copiarla. Bueno, vamos a hacerlo para todos, total no es tan complicado. O sea, al 23, que lo voy a fijar. Perdón, es un horror esta fórmula, pero está complejo. Bueno, es repartida el 23 proporcionalmente a cómo se comporta el ingreso, ¿sí? Y ahora voy a repartir a los 110 proporcionalmente a cómo se comporta el ingreso, ¿sí? ¿Hasta acá están entendiendo, chicos? Porque este es el punto por ahí más que más les cuesta, me doy cuenta a lo largo de los cuatrimestres. ¿Sí? Si entienden esto, el resto es fácil. ¿Hasta acá se entiende lo que dice? Ok, buenísimo. Entonces, lo que hice yo, repito, fue distribuir, ¿sí? Primero calculé el porcentaje de personas digamos, que tiene ingresos por arriba de la media y por debajo de la media, pero podría haber calculado los porcentajes de los que tienen obra social, prepaga y público. Esa sería otra opción, ¿sí? Como tomé esta opción, la de ver qué porcentaje, digamos, calcular los porcentajes respecto del ingreso, después lo que hice fue a los totales, ¿sí? De cada una de las otras categorías, los repartí proporcionalmente respecto a esos porcentajes, ¿sí? Lo que estoy diciendo acá es, bueno, si yo tengo 252 personas que utilizan obra social,
Y el ingreso de las personas no influye en que elijan la obra social, entonces el 30% de estos 252 debería tener un ingreso por encima de la media y el 70% debería tener un ingreso por debajo de la media. Ahora, si el ingreso es un factor que influye en el tipo, en la elección de la obra social, entonces esos porcentajes deberían variar, deberían ser distintos, ¿no? Si yo, por ejemplo, observaría que la gente que utiliza obra social en vez de ser un 30% es un 10%, entonces podría sospechar que el ingreso influye en el tipo de cobertura social que elegís, ¿sí? Entonces, de esta manera yo genero los valores esperados, ¿sí? Y fíjense que a partir de acá no tienen, digamos, a partir de acá, si bien la naturaleza del test es distinta al test de bondad de ajuste, a partir de acá la lógica del estadístico de prueba que voy a utilizar es la misma, ¿no? Porque nosotros, ¿qué dijimos hace un ratito? Si yo comparo, si lo observado, ¿no? Si estos 90 coinciden con este valor que tengo acá, y esto pasa para todas las observaciones, entonces la idea de independencia se refuerza. ¿Por qué? Porque estos valores esperados fueron construidos teniendo en cuenta la hipótesis de que la independencia es cierta, ¿sí? Entonces, lo más lógico sería comparar lo observado menos lo esperado, ¿sí? Ya dijimos que necesitábamos elevarlo al cuadrado a esto para que las diferencias al sumarlas no se compensen, y yo les dije que por una necesidad algebraica esto había que dividirlo por lo esperado, ¿tá? Entonces básicamente lo que tengo que hacer es esto, ¿sí? Fíjense que si bien los tests no tienen nada que ver, unos para ver si los datos se comportan siguiendo algún modelo de probabilidad, y este es para ver si los datos se comportan de manera independiente, ¿no? Digamos, la naturaleza de los test de las dos pruebas es distinta, pero la lógica del estadístico de prueba que yo construyo para poder tomar una decisión es la misma, ¿sí? Es comparar lo observado con lo esperado, ¿sí? Entonces básicamente lo que voy a hacer es eso, ¿sí? A ver si podemos hacer una fórmula linda para calcular esto, que no sea muy complicada, ¿sí? Básicamente lo que yo quiero hacer es a 90 restarle, a ver si me sale bien esto, a 90 le quiero restar 74,62, a esto lo quiero elevar al cuadrado, y a esto lo quiero dividir por este valor, ¿no? ¿Qué hice? Esto lo quiero dividir por este valor, ¿sí? Bueno, a ver si arrastro la fórmula, si me lo copia. Sí, me lo copia. Me lo está haciendo bien. Si arrastro la fórmula por acá. A ver, lo está haciendo bien, sí. Con lo cual lo único que tendría que hacer ahora es estos dos valores arrastrarlos por acá. A ver si me lo está haciendo bien. Sí. ¿Todo el mundo entiende lo que dice, chicos? Para trabajar con esta fórmula, ¿sí? ¿Ven? ¿Entendieron cómo construir la fórmula para calcular estos 6 valores? Sí, sí, profe. Ok, bueno. Lo que estoy haciendo básicamente es el cálculo del estadístico de prueba, ¿sí? Entonces el estadístico de prueba, ¿qué va a ser? En definitiva. Estadístico de prueba va a estar dado por la suma de estos 6 valores, ¿sí? O sea que ahí puedo usar el comando suma y a ver si lo marco así, me lo agarro. Sí, ¿no? Sí. Esperen que yo lo tengo esto hecho en algún otro lado. A ver si está bien la suma. Sí, está bien hecho. Bueno, entonces el estadístico de prueba en este caso sería de 48,45, ¿sí?
Bueno, la lógica del test es exactamente la misma que teníamos con el test de bondad ajuste, ¿no? Esto es un test igual contra mayor, ¿no? Porque si el estadístico de prueba me da 0, ¿sí? Significa que si D cuadrado da 0, es que significa que de manera perfecta los 6 valores coincidieron, ¿no? Porque si lo observado menos lo esperado es lo mismo, esto me da 0, 0 cuadrado 0, dividido por lo que fuese, sigue siendo 0. Y todas esas sumas van a dar 0. No puede dar negativo, porque como estoy elevando al cuadrado y los valores observados y esperados son positivos, digamos, no, es imposible que esto dé menor a 0. Por lo tanto, es un test que el estadístico de prueba da 0 o tiende a aumentar en la medida que empieza a haber discrepancias entre los valores observados y los valores esperados. Por lo tanto, digamos, la zona de rechazo tiene que estar obligatoriamente hacia la derecha, porque a medida que yo me empiece a alejar del 0 es porque hay diferencias cada vez más marcadas entre lo esperado y lo observado. Entonces yo necesito establecer un valor crítico, ¿sí? Para, digamos, ¿cuánto me puedo alejar del 0? Bueno, como estarán viendo acá, me alejé bastante del 0, ¿sí? Estoy en 48,4, ¿sí? Y lo cual era razonable, ¿no? Porque este es un caso, a nadie le sorprende, ¿sí? Que el ingreso influye, digamos, en el tipo de cobertura médica que tenés, digamos, no es algo que nos está sorprendiendo, no es algo que nos sorprende, ¿sí? Pero la manera de comprobarlo científicamente es a través de un test de independencia de atributos, ¿sí? O sea, es lógico pensar que a medida que vos tenés ingresos más altos, la gente tiende a elegir lo que se considera que es el, qué sé yo, no sé si es el mejor, pero es el que, si uno puede, lo paga, ¿sí? Entonces, el valor crítico, ¿de qué va a depender el valor crítico? Va a depender fundamentalmente de que D cuadrado tenga una distribución de probabilidades, ¿sí? O sea, yo necesito a D cuadrado asignarle una distribución de probabilidades, ¿sí? Bueno, no es muy distinta a la distribución, digamos, no, esto no tiene que ser muy distinto a lo que trabajamos la clase pasada, porque justamente la construcción del estadístico de prueba es la misma, ¿sí? Así que esta es una distribución chi cuadrado. El único tema que hay que tener en cuenta son los grados de libertad, ¿sí? En la distribución chi cuadrado, los grados de libertad, en el test de independencia de atributos, los grados de libertad se calculan haciendo filas menos uno por columnas menos uno, ¿sí? En definitiva, esto tiene que ver con, digamos, se supone que la distribución, que el parámetro de forma de la distribución chi cuadrado recibe ese nombre, si Pearson le pone ese nombre, grados de libertad, justamente por estas tablas de contingencia, por estas tablas de independencia de atributos. Porque básicamente, y ahí me estoy quedando con 5% de batería, básicamente lo que dice Pearson es que, bueno, vos fijate, si dados los totales, no dados los totales que yo tengo acá en esta tabla, digamos, si yo elijo este valor se configura automáticamente, no tengo posibilidad de elegirlo, ¿sí? Si yo elijo este valor, ¿sí? Automáticamente se configuró este valor. Y ya estos dos valores que me quedan acá, no tengo libertad de elegirlos, porque como estos dos valores se configuraron y el total tiene que dar 114, este valor es obligatorio, y lo mismo pasa con este que tengo acá, que como dado que ya tengo estos dos, y la suma tiene que dar 271, esto obligatoriamente tiene que dar esto, ¿sí? Por lo tanto, en esta tabla de contingencia tendríamos solamente dos casilleros libres para manipular, si se quiere, ¿sí? El resto, una vez que completás dos en cualquier lado, se configuran todos. Entonces, los grados de libertad de esta tabla, ¿sí? de este problema concreto, serían 2, ¿sí? Y si ustedes, esta fórmula, filas menos 1 por columnas menos 1, es simplemente un algoritmo para poder calcular cuántos casilleros de libertad tenés, ¿sí? Fíjense que si yo hago filas menos 1 me queda 1, columnas menos 1 me queda 2, 1 por 2, 2, ¿sí? Justamente son los casilleros que yo tengo libertad de trabajar,
Por lo tanto, en este caso, digamos, ustedes ya saben, ¿no?, que los grados de libertad, el valor crítico de qué depende, de los grados de libertad y depende de el nivel de significación, ¿sí? Del nivel de significación. Bueno, si no digo nada, el nivel de significación siempre es un 5%, y en este caso particular los grados de libertad son 2. ¿Sí? Teniendo en cuenta estos dos parámetros, ¿sí?, grados de libertad y nivel de significación, yo puedo calcular el valor crítico, ¿no? ¿Cómo les parece que lo haría? A ver, esto ya no debería ser a esta altura de decirme qué fórmula utilizo acá en el Excel para poder calcular el valor crítico. Aprovechen el 5% de batería que me queda. Haciendo la chi cuadrado inversa. Era. Muy bien, chi cuadrado inversa, porque justamente no es no estoy buscando una probabilidad, ¿sí? Estoy buscando un valor de abscisa de la distribución chi cuadrado. La probabilidad ya la tengo, es el 5%. O sea que voy a poner una distribución chi inversa, ¿sí? Y fíjense que inversa tenés chi inversa o chi inversa cola derecha. ¿Cuál les parece de las dos la que más me conviene? De Inversa con la derecha. cola derecha porque es un test de igual contra mayor, ¿sí? Digamos, aprovechemos que el Excel en algunas distribuciones me da esa posibilidad, ¿no?, de acumular a partir, ¿sí? Acuérdense que el Excel no es tan flexible como GeoGebra. Entonces acá lo que voy a usar es una chi inversa cola derecha, la probabilidad es el nivel de significación, ¿sí? Es 5%, y los grados de libertad dijimos que eran 2, ¿sí? Bueno. Fíjense que el valor crítico de esta prueba es 5,99, si para 2 grados de libertad. Obviamente, el estadístico de prueba se recontrapasó del valor crítico, ¿sí? Ya no nos sorprende porque, digamos, 48 es bastante alejado del cero, ¿sí? Si me hubiese dado, no sé, 7,2, por ahí, digamos, no sabíamos bien qué iba a pasar, pero con este estadístico de prueba, digamos, la diferencia es terrible, ¿sí? Es mucha diferencia. Así que la conclusión, ¿cuál les parece que va a ser del test? Comparando el estadístico de prueba con el valor crítico. Rechazo la hipótesis nula. Rechazo H sub 0, ¿sí? Rechazo la hipótesis nula porque el estadístico de prueba está mucho después del valor crítico. Si quisiese, digamos, aplicar digamos, si en vez de tomar la decisión por el lado comparando el estadístico de prueba con el valor crítico, quisiese tomar la decisión comparando el p-value con el nivel de significación, ¿sí? Si quiero calcular el p-value, el p-value es una probabilidad, ¿no? A ver cuál sería la fórmula ahí. Sería una distribución chi cuadrado inversa con la derecha hasta el estadístico de prueba. ¿Te parece una chi inversa? Yo quiero calcular una probabilidad. ¿El p-value es un valor de abscisa o es una probabilidad? No, es una probabilidad, perdón. Es una chi inversa, ¿sí? ¿Es una chi inversa o una chi directa? Sí, directa. Directa, y de vuelta me conviene usar cola derecha, ¿sí? Porque es un test de igual contra mayor, ¿sí? Yo quiero calcular la probabilidad que hay a partir del estadístico de prueba, ¿sí? Entonces en el valor de X, donde me dice, bueno, a partir de qué valor de abscisa querés calcular la probabilidad, y a partir del estadístico de prueba, ¿con cuántos grados de libertad? 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que esto es 3 por 10 a la menos 11, ¿sí? Esto es 11, 0,10 ceros y un 3. O sea, prácticamente el p-value es casi 0, ¿sí? Si el p-value es casi 0, obviamente es menor que el nivel de significación,
Y si el p-value es menor al nivel de significación, ¿qué pasa con la hipótesis nula? ¿Acepto o rechazo? Rechazo. Rechazo, ¿no? Digamos, rechazo H sub 0. O sea que bueno, acá tienen las dos formas en que yo puedo correr el test, ¿sí? Ya sea trabajando con el estadístico de prueba y valor crítico, o trabajando con el nivel de significación, trabajando con el nivel de significación y el p-value, ¿sí? Digamos, las dos formas de tomar la decisión, digamos, son correctas, ¿sí? Y tienen que saber hacerlas de las dos maneras. Bueno, ¿qué podría pasar, digamos, algún problema que me pueda aparecer en el camino? Un problema podría ser si al igual que el test de bondad de ajuste, tener frecuencias esperadas menores a 5, ¿sí? Indica un problema. ¿Y qué problema indica? El mismo problema que indica la bondad del ajuste, ¿sí? Puede estar indicando que el tamaño de la muestra todavía es chico, o sea que 300, por ejemplo, acá podría estar indicando que 385 personas no es un tamaño representativo, ¿no? Y necesitaría, suponete que si acá en vez de darme 6,81, me diese 4,81, ¿sí? Bueno, eso estaría indicando que probablemente el tamaño de la muestra es chico, ¿sí? Y si yo acá tuviese un 4,81, seguramente agregando un par de personas a la muestra, eso se corregiría fácil, ¿sí? Digamos, eso es lo que se hace en la práctica. Ahora, otro problema puede venir cuando vos, igual que con lo que yo expliqué en la clase pasada con el tema de la bondad del ajuste, cuando vos estás utilizando clases que no son significativas. Suponete que yo acá utilizara una cuarta clase donde yo distinga a la gente que utiliza hospitales públicos y a la gente que utiliza hospitales públicos que tiene acceso a eso a través de un plan social, ponele, ¿no? Y ponele que esa gente sea poca, que no sea significativo no sea significativo en el sistema público la gente que va por un plan social. No sé si es así o no, pero hagamos la hipótesis esa. Entonces, digamos, vos por más que aumentes el tamaño de la muestra, no vas a aumentar la frecuencia observada de la gente que se atiende en el hospital público a través de un plan social, ¿sí? Por lo tanto, por más que aumentes el tamaño, no vas a aumentar demasiado esa frecuencia. Y si vos no lográs que aumente de alguna manera la frecuencia observada, te va a costar hacer que la frecuencia esperada también entre en esa lógica. Por lo tanto, lo que vos tenés, en definitiva lo que terminás teniendo es una variable, que es una opción de la variable, si es un tratamiento de la variable que no es significativo, ¿sí? Y lo más razonable es no eliminarlo, sino lo que se hace, al igual que en el test de bondad de ajuste, se juntan clases vecinas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo acá tuviese público y público por planes sociales, junto todo, de hecho creo que fue lo que terminó haciendo el alumno, porque se daba cuenta que por más que aumentaba la muestra, no le aumentaba. Digamos, nunca llegaba a una frecuencia esperada mayor a 5. Entonces directamente esas dos columnas se pueden unir, ¿no? En una categoría nueva, que acá le llamamos público. Lo mismo pasaría si vos por ahí querés trabajar con cuartiles en el ingreso y te das cuenta que el primer cuartil tenés poca frecuencia. Entonces, bueno, por ahí te va a convenir trabajar con el primer y segundo cuartil junto y por ahí discriminar solamente el tercer y el cuarto cuartil, ¿sí? Si quisieses discriminar al ingreso un poco más. Y en ese caso podrías, en vez de juntar columnas continuas, podrías juntar filas continuas, ¿sí? Chicos, tengo 1% de batería, en cualquier momento se me corta, ¿sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, se entendió. Ok. Bueno, yo mañana me voy a conectar a las 9 de la mañana, ¿sí? En primer lugar, vamos a hacer dudas
que tengan de la práctica de 5 y de la práctica 6, o sea, de la práctica de intervalos, perdón, de la práctica de intervalos de test de hipótesis y de la práctica esta de chi cuadrado, ¿sí? En principio hacemos dudas de eso, me plantean, lean, yo les subí un apunte teórico sobre el test de bondad de ajuste, lean ese apunte teórico, si tienen dudas sobre la práctica o sobre la teoría, mañana me preguntan, y una vez que terminemos las dudas, arrancamos con ANOVA, ¿sí? Así ya la semana que viene exclusivamente nos dedicamos a regresión, ¿sí? En ANOVA es un tema cortito, así que en 1 hora lo liquidamos como mucho, más o menos es como esto, así que mañana me avisan si tienen, hacemos la primera parte de dudas, práctica 5 y 6, y la segunda parte hacemos ANOVA, y ya el lunes arrancamos con práctica 7. Bueno, queda 1 minuto, si alguien tiene algo que decir, este es su momento. La demostración de que D cuadrado distribuye chi cuadrado, ¿lo vamos a ver? Está en el apunte teórico que yo le subí, si léanlo, por favor, si tienen dudas lo discutimos mañana, pero normalmente la demostración la doy en la cursada regular, pero estamos medios comprimidos con el tiempo, ¿sí? Está subida en el archivito ese que les puse en el campus, ¿sí? Buenísimo. Si tienen dudas, la ven ahí y mañana me preguntan. Bueno, chicos, la compu me salvó. Nunca digo, me queda 1%, así que se la bancó bien. Bueno, nos vemos mañana a las 11, ¿sí? Mañana a las 9. Mañana a las 9. Hasta mañana. Dale, gracias. Hasta mañana, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Buen día.